Y una vez más nos reunimos acá para contemplar aquellas historias sobre personas del común que tuvieron encuentros particulares con lo desconocido al punto de ser aterradores y que los marcaron como la experiencia más impresionante que jamás han tenido y que trascendió a otros oídos también. Sean todos ustedes bienvenidos a este especial de octubre, donde exploraremos las facetas del terror, la angustia y el horror a través de las historias que me envían suscriptores, amigos y conocidos para que yo pueda relatárselas el día de hoy a través de este pequeño deleite audiovisual. Así que pónganse cómodos y disfruten de lo que se viene. El año pasado finalicé esta sección contando una historia que procedía de mi parte, así que en este año iniciamos con esta sección con otra historia que procede de este servidor, la cual fue una experiencia bastante aterradora con algo que pudo no haber sido de este plano. Y esto sucedió en un campamento donde ocurrieron cosas impresionantes. Vamos con la historia. Hace unos años fui de campamento con unos muchachos de un grupo juvenil que lidera un amigo mío. Todo iba normal y se vivieron experiencias bonitas, pero una noche, mientras hacíamos nuestra fogata para socializar y contar historias de precisamente terror, el dueño de la finca donde nos estábamos quedando para acampar aprovechó la ocasión para acercarse y contarnos sus historias y a su vez una leyenda urbana que sucede frecuentemente en esas zonas rurales. El dueño en cuestión nos dijo que, durante las noches, nunca había que mirar hacia arriba de los árboles porque aparecen brujas para hacernos algún daño físico o mental, o tal vez maleficios espontáneos. Como era de esperarse, ninguno de los presentes creyó en esa historia, incluyéndome, por lo que todos nos fuimos a dormir con normalidad una vez terminadas las historias. Horas más tarde, yo no tenía sueño y aproveché que todos estaban dormidos para salir y escabullirme hacia un rincón a fumarme un cigarrillo. Cuando estaba en el monte echándome el humo, de la nada se empezaron a escuchar ruidos en los árboles. En un principio pensé que era el viento quien provocaba eso, pero luego esos ruidos fueron transformándose en uno más físico, es decir, como si un mono estuviera entre los árboles, hasta se sentía como golpes y pisadas fuertes. Inmediatamente me acordé de lo que dijo el dueño, pero yo no quería creerlo en un principio. Pero mientras más escuchaba los ruidos, más se me venía a la mente aquello que dijo ese hombre e intentaba ser escéptico al asunto. La cosa empeoró cuando empiezo a escuchar susurros encima del árbol donde yo estaba fumando debajo, como si alguien estuviera llamándome en plan psst, psst. Empecé a inquietarme y los nervios estaban ganando a mi escepticismo, por lo que me decía internamente: cuando acabe este cigarro me voy a mi carpa. Pero no había acabado de terminar esa frase y ni alcancé a terminarme el cigarrillo cuando la cosa empeoró radicalmente. En ese momento siento como una especie de mano con uñas largas pasándome por el pelo. Fue en ese instante que boté el cigarrillo y salí corriendo pegando un ligero grito en el camino que llegaron a escuchar algunos muchachos del grupo y me metí a la carpa sin mirar atrás y con mucho temor. Debo confesar que ese día recé como nunca lo había hecho. Al día siguiente mi amigo me preguntó sobre lo que había pasado la noche anterior y le conté la situación tras de sí, por lo que se sintió extrañado y acompañado de risas me dijo que ya era producto de mi imaginación. Tal vez lo haya sido, pero sea lo que me haya susurrado en ese árbol sigue dándome mucha intriga. La siguiente historia que vamos a escuchar fue enviada por un amigo en el Discord y que le sucedió a la tía del mismo, la cual tuvo un contacto bastante íntimo con un ser sumamente abominable y que le dejó una huella para la posteridad en aquella casa. Vamos con la historia. Cuando era bien chico, ubíquense entre el año 2001 y 2002 aproximadamente, mis 3 tías por parte del matrimonio paralelo de mi abuelo paterno compartieron un piso que había alquilado. Durante los días que mi mamá tuvo que salir de la ciudad por laburo, mi papá me llevaba a ese lugar a ver la tele y a una de mis tías para visitarla en el proceso. Muchos años después me enteré de que en esa casa habían pasado cosas bien turbias, especialmente a mi tía, la cual durante el tiempo en que estuvo enyesada sintió que algo o alguien se ponía encima de ella en la cama y le tocaba las partes íntimas mientras ella dormía. Una mañana que se levantó a hacer algo en la cocina oyó un ruido extraño.
Se dio vuelta y vio una especie de ser parecido a un gnomo, del tamaño de un chico entre 8 y 9 años. Se había asomado desde la alacena y se quedó mirándola, dándose cuenta que se había percatado de su presencia. Segundos después volvió a meter la cabeza en silencio y cuando mi tía fue a mirar ahí, ya no había nada. Tiempo después tomaron la decisión de vender ese piso a alguien más. Las veces que fui cuando era niño no me pasó ni vi nada, pero mentiría si dijese que ese sitio nunca me dio buena espina. La próxima historia a contar le ocurrió a otro amigo en Discord y que también me la envió para que la relatara el día de hoy. Y esto le pasó en su niñez, donde tuvo unas repercusiones bastante espeluznantes. Vamos con la historia. Esto me pasó cuando tenía entre 10 y 11 años, en un pueblo donde vivía antes. Siempre, al salir de la escuela, pasaba las tardes con amigos cercanos al barrio donde vivía. Éramos los mismos 4 y nos gustaba dar bastantes vueltas por el pueblo en nuestras bicicletas. Una tarde se nubló de golpe y nosotros estábamos bastante lejos de nuestras casas. Por suerte, había un lugar abandonado en el que nos podíamos quedar para refugiarnos de la lluvia, al menos hasta que se calmara un poco. Este lugar abandonado era una discoteca que cerró sus puertas a finales de los años 90, si mal no recuerdo, su nombre era La Agencia. Desde antes de habernos conocido, escuchamos varias historias sobre ese lugar, como que era refugio de vagabundos, adolescentes teniendo relaciones ahí, e incluso varias muertes ya sea por coma alcohólico, peleas o caídas en el lugar. Uno de mis amigos y yo en nuestras mochilas teníamos nuestras Game Boy, así que nos quedamos un rato jugando Pokémon mientras los otros dos observaban. De repente escuchamos un golpe muy fuerte. Si tuviese que recordar el sonido exacto de ese ruido, sería como el ruido de cerámica rompiéndose. Ese ruido provenía del sector de los baños. Lo primero que pensamos fue, a lo mejor es algún animal o incluso alguien está acá dentro refugiándose de la lluvia también. En todo caso, si era algún animal o algo por el estilo, pensábamos que no nos haría nada si no lo molestábamos. Luego de eso, se volvió a escuchar el mismo ruido, a lo que ya guardamos nuestras Game Boy y fuimos a revisar. No había nada, ni siquiera señales de que algo realmente se haya roto. La verdad es que el baño de por sí estaba hecho un desastre y todo estaba sucio, quiero decir. Había cerrado a finales de los 90 y en ese momento estábamos en el 2008. Así que salimos del baño pensando que había sido alguna rata o una tontería así, hasta que todos nosotros escuchamos la risa de una mujer viniendo de esos baños. Nos quedamos helados. Al principio empecé a pensar, bueno, revisamos un poco mal y realmente hay alguien ahí dentro que se está haciendo el gracioso. Así que volvimos a entrar y nada, no había nadie ahí adentro. Revisamos por las dudas por si había alguna ventana por la que alguien pudiese saltar para salir y entrar como quisiera, o incluso el techo por si había algún agujero. Pero a pesar del mal estado de esos baños, la única manera de salir es justamente por donde nosotros entramos. Enseguida, con mi amigo el de la Game Boy dijimos, qué susto de mierda, un poco enojados por el asunto. Así que los chicos se adelantaron y se fueron al rato. Íbamos saliendo con mi amigo, y les juro que alguien me jaló de la mochila hacia atrás, y no solo a mí, a mi amigo también. Mi amigo salió corriendo diciéndole a los demás que agarraran las bicicletas y nos fuéramos. Yo igualmente estaba cagado del susto, pero mi reacción más rápida fue voltear para ver quién me agarró la mochila. Y desde la entrada al baño de mujeres pude visualizar la cabeza de una mujer con el pelo rubio y mojado, mirándome fijamente por unos 2 segundos para luego desaparecer de mi vista. Salí corriendo con todas mis fuerzas a buscar mi bicicleta e irme con mis amigos. Fue bastante rara esa escena. Por días soñé con esa mujer y mientras más la recordaba, en mi cabeza esos 2 segundos de mirarla fijamente se hacían más y más largos. Se dice que las casualidades no suelen ocurrir 2 veces, pero la historia que escucharemos a continuación nos va a decir lo contrario. Pues el rumbo que tuvieron los protagonistas de esta aterradora historia tuvieron consecuencias sumamente trágicas. Y dice un viejo dicho que los accidentes no suelen ocurrir por algo. Vamos con la historia. Esto ocurrió entre 1987 hasta el 2006. Pasó en un pueblo remoto, no recuerdo si fue en Córdoba o en Formosa.
En ese pueblo por alguna razón se hicieron dos cementerios, uno pasando el centro de la ciudad y otro más grande a las afueras de esta. Un grupo de graduados de la secundaria entre 17 y 18 años salió de fiesta y en el after se les ocurrió ir al cementerio más grande a las afueras de la ciudad, más o menos entre las 3 y 4 de la mañana. Eran un grupo de 7 personas, 3 chicas y 4 chicos. Se les cruzó por la cabeza que era buena idea ponerse a bailar encima de unas tumbas y una de las chicas se negó a hacerlo. Aunque prácticamente sus amigos la querían obligar, ella era fiel a sus creencias hasta el final que no lo hizo. Todo normal, hasta que terminó su fiestita de graduación, cuando al día siguiente, uno de los chicos que bailó encima de las tumbas sufrió un accidente fatal mientras manejaba por la ruta. Según los medios, algo se cruzó en su camino y al esquivarlo su auto se volteó y el chico murió en el acto. Precisamente, un año después, otra chica de ese mismo grupo murió de manera similar, solo que los frenos de su coche estaban cortados. 2 años después de la muerte de la chica, para la misma fecha, muere otra chica, siendo atropellada por un auto. Testigos dijeron que vieron a la chica caminando sin rumbo hasta parar en la ruta cerca del cementerio a las afueras de la ciudad. 3 años después de ese suceso, en 1993, misma fecha que los demás accidentes, muere otro de los chicos del grupo, estrellando así su auto contra las paredes del cementerio. Siguiendo con esta oscura tradición, 4 años después, en 1997, misma fecha, mueren los últimos dos chicos del grupo, explotando su coche en una estación de servicio. Nunca se supo si fue por una falla de la estación o del propio auto. Ahora saltamos directamente al 2012, año en que conocí a una mujer amiga de mi tía, la única persona que no bailó encima de las tumbas y quien me contó esta historia. Estas historias suelen suceder muy pocas veces y ustedes posiblemente puedan ser víctimas de las mismas. Pueden tener algún contacto cercano. Y es así que los invito a que envíen sus historias a mi interno de la página de Facebook o inclusive por el interno del Discord, la cual van a encontrar en la descripción y que invito a que la compartan para que yo pueda narrarlas en esta sección. Así que prepárense que este mes se va a venir con todo. Muchas gracias por escucharme y que tengan muy buenas noches.